todo es que entre él y Santos surgió una bonita amistad después de que Santos fue culpado injustamente de haber atacado a Dragon Lee. Resultó que después lo había atacado era Carlito. Eso los unió en contra de Rey Mysterio, que tiene muchos enemigos por todas partes. Y así está la historia. Ahora llegó a Raw. Dragon Lee quisiera estar dentro del cuadrilátero en este momento. Llegó a Raw, se siente sin amigos, sin familia, trata de meterse en las filas de The Judgment Day. Damian Priest no está muy seguro. Pobre Carlito. Pobre Carlito. Claro, ha sido una víctima del sistema. El primer culpable de su desajuste es Rey Mysterio. El de Judgment Day no lo quieren. Al menos Damian Priest sigue negándose que sea parte del Judgment Day. ¡Ay, sí! Completamente solo. ¿Qué pasó? Dragon Lee para acá, Dragon Lee para allá. Se lastima Dragon Lee, quién sabe cómo. Y de repente Carlito pensaba que iba a ser, no, que iba a darle el paso al frente, ¿no? Llaman a Andrade. Carlito pintado en la pared como un mosquito. No, chicos, eso no se le hace. ¡Oh, directamente a la esquina! A este se le olvidó que estaba batallando contra un miembro del Salón de la Fama. Pero este empieza a tener como que un cambio completo de velocidad. Carlito parece estar al mando ahora. Empieza a preocupar para el miembro del Salón de la Fama. Yo lo he dicho y lo repito. ¡Oh! ¡Vuelta al mundo con quebradora! Por alguna razón todo el mundo termina traicionando a Rey Mysterio. Ustedes sabrán. ¡Uno, dos! Incluyéndote, ¿no? No, yo jamás. Yo siempre voy a respetar a ese señor. Es una leyenda. Pero eso no significa que yo defienda las cosas que hace. No puedo. Yo soy un hombre que cree en los principios. Y Rey le ha cuadriculado toda la vida al hijo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A la esquina, cortesía de Carlito. Como tapete viejo lo deja colgando. Está tomándose esto con cierta calma, Carlito. Amigos, definitivamente Carlito sabe lo que hace. Creo que esta va a ser la mejor forma de convencer a Damian Priest que pueden contar con él en las filas de The Judgment Day. ¿Se acuerdan cuánto tuvo que sufrir el pobre JD? ¡Nadie caso! ¡Dios mío! ¿Se imaginan el dolor? Y creo que lo va a aprovechar Mysterio. Regresado a la acción de Monday Night Raw. Carlito, Rey Mysterio buscando desquite aquí. Con el cortito, se va, uno, dos, y es exactamente lo que necesita Carlito. En primer lugar, para callar un poco a Rey Mysterio, que se ha empeñado en cuadricularle la vida. Y dos, a un cierto dragón, como se llame. Dragón escupe fuego, dragón mala gente, dragón robapuesto. ¿Cómo podría yo llamarle? Podría llamarle al futuro de la lucha libre, que es lo que le llamo Rey Mysterio. Ah, bueno, porque él lo llame así, no tengo que yo llamarlo así. Él debe haberle dicho a Rey, oye Rey, gracias por invitarme para WrestleMania, pero ¿no te parece que Carlito lo merece más que yo? No, él se fue de boca. ¡Ay, hablando de irse de boca! Justamente fue como una premonición. Y espera, si Rey Mysterio te hubiese cogido a ti para ir a WrestleMania, que tú hubieses dicho, no, escoge a Carlito. Eso hubiese dicho. Es diferente. Bueno, es que a mí no me voy a escoger a más. Estoy hablando de Carlito. Claro, eso es obvio. Carlito es una gran figura dentro del mundo de la lucha. ¿Entiendes? Y estaba de regreso a WWE. Creo que él merecía que el señor Rey Mysterio lo tomara en consideración. ¡Se va con tremendo Superplex! Segunda que pego, definitivamente mañana me juego la lotería. Uno, dos, y no hay tres todavía a favor de Carlito. ¡Wow! Impresionante. Me gusta verlo de regreso en WWE, me gusta verlo lucirse en el ring. Esto es una gran representación latina y hubiese sido maravilloso lo que pudieron haber hecho ellos juntos. Me refiero a Rey y a Carlito, pero Rey decidió diferente. Y la verdad es que Carlito está completamente gigantesco, poderosísimo. Ese superplex desde afuera del cuadrilátero, por favor, mi hermano. Pero de ahí a que esté atacando a la gente a traición, que esté metiéndose en problemas como ese, y que luego vaya a esconderse con el Judgment Day. No se puede hacer. No se puede hacer. No es por ahí. Cuidado, Carlito. No es por ahí. No se puede hacer. Este hombre sabe mucho cuando se trata de alturas. Conoce muy bien lo que tiene que hacer. Te lo estoy diciendo. Impacto de la costa, mortal. Cuidado con la plancha. Se lo deja Carlito. 1, 2 y...
los ojos medio perdidos, Carlito. No sabe muy bien qué fue lo que pasó. Pero lo que pasó, Carlito, es que el miembro del Salón de la Fama está a punto de vencerse ahora mismo. Cuando se trata de alturas, es peligroso ese terreno porque Rey lo domina a la perfección. Es un archivolador. Eso ha hecho en toda su carrera. Así es como Carlito puede llevar la gran diferencia. Y se lo monta en la cremallera. Y directamente, Dios mío, que rompe, que ha reforzado con giros. Se va 1, 2 y 3. No hay 3 todavía. Vean esto, vean qué movida hermosa. De frente, papá. Es más que una DDT, mucho más que una DDT explosiva, peligrosa, dinamitesca. Se va otra vez directamente. ¡Ay, ay, ay! A la cuenta intermedia. ¿Habrá llamada o no habrá llamada de San Diego? Catapulta, cayó parado. La mete la derecha. Y ahora son las dos piernas. Ese es Carlito. Ese es el hombre que pudo haber estado al lado de Rey Mysterio en WrestleMania, pero Rey tenía otro parecer. Oye, lo midió, lo bien que lo conoce, le dijo. A mí no, dijo Carlito, por favor. ¿Qué va a hacer ahí? Dragon Lee está como muy cerca del ring. ¿Qué va a hacer? Rezarle a San Patricio con la imagen de San... Juanete. A la esquina, a la esquina. Yo no sé qué Carlito estaba pensando cuando se encaramó a Rey Mysterio. ¿Qué hace Dragon Lee ahí? ¡Hey! Bueno. Al final, si es parte de The Judgment Day. Un poco de la costa para fin. Ay. Bueno, por lo menos se sacó. Cuidado. Se sacó un posible metiche del camino. Mira cómo se escapa por entre las piernas. Directamente a la cara con el codo. Carlito buscando puñaladas. Y... ¡no! ¡Se escapó! ¡Lo revierte! Que va, la fuerza de Carlito no lo va a permitir. ¡Lo revierte otra vez! Se lo monta en la segunda cuerda. A buscar la llamada. ¡No! 6-1-9. 6-1-9. Se lanza con tremenda plancha por encima de la superior. Para el 1, para el 2, para el 3. Y para llevarse la victoria. Aquí está el ganador, el miembro del Salón de la Fama de WWE. ¡Boyacá! ¡Rey Mysterio! ¿Cuánto tiempo faltará para que Dragon Lee traicione a Rey Mysterio? ¿Se han hecho esa pregunta? Digo, como todo el mundo lo hace, por aquello de estar en la moda. No, ya terminó. Por si el combate. Rey, él no te hizo nada a ti. Él no le hizo nada a Rey. ¿Tú ves lo que está haciendo Rey? ¿Por qué hace esto? ¿Por defender a quién? No puedes culparlo. No puedes culparlo en lo absoluto. ¡Qué cobardía! Y eso parece que solo está empezando para ¡Qué cobardía! O sea, le plancha y le deja de esta manera. ¡Wow! Bien hecho. Le deja de esta manera a Finn para que el otro lo ataque. No está bien. El propio campeón mundial. Manzanazo. Bien hecho. Y vamos. Al filo de la navaja. Razor's Edge. Más que Dragon Lee sabe mucho de vuelos. Aunque este lo perdió. Ha regresado. A ser el campeón mundial pesado. Y también impacta otra vez a Finn. Bueno, amigos, no culpen a nadie del campeón mundial pesado. Él está tratando de defenderse. A él lo iban a atacar. Él vino a defender a su compañero que justamente iba a ser atacado. Más, digo yo. ¡Al sur del cielo! ¡Qué poder! El del campeón mundial pesado. La elevación. El manejo del peso. Tenga Priest de pie, pero... terminó barriendo la casa que le acaba de lanzar a Finn. Terminó barriendo la casa. Carlito. Hizo falta su presencia. Lo importante es que están unidos, creo. Y lo importante es que Damien Priest puso el punto final en la oración. Donde Judgment Day, nadie se mete. ¡Punto!